Tenemos la visita de un gran invitado, el señor Ernesto Tenenbaum con nosotros. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo andás? Con Ernesto laburamos muchos años, en años picantes. Y bueno, hace rato no trabajamos juntos, pero hace cada tanto nos cruzamos. Nos cruzamos, gran productor, Julio, cuando era productor. Cuando eras productor. Uno nunca deja de ser productor, ¿eh? No, nunca. Es decir, uno cuando conduce, produce todo el tiempo. Y él era de los tipos con más creatividad y sensibilidad. Y tuve muy buenos productores, ¿eh? Muy buenos, pero... Sí, siempre has tenido, te rodeaste bien de... Siempre, no digo por mí, sino por el resto. He sido mimado por los productores. Sí. De hecho, él compartió un gran equipo en un momento que tenía un programa él que tenía... un Dream Team. Estaba Guido Valeri, que hoy es número 1 de Mitre o número 2 de Mitre. Martín Aguirre, que tuvo creo que dos o tres Martín Fierro mejor productor. Eso es Mitre. Bueno, después Delfina Ciudad. Delfina, claro. Bueno, Juli Cabrera, que está con nosotros, también ha sido tu productor. Juli Cabrera, que era del equipo de Delfina. Claro. Y ahora es productor de este programa. Por eso, toda gente muy capaz, muy talentosa. ¿Cómo andás con el tema de cómo van cambiando las cosas? Recién estamos hablando un poco de eso. Si le está dando bola o no. Porque vos venís del palo tradicional el medio tradicional y viste que está cambiando todo un poco en los consumos y eso. Y de hecho te estaba comentando recién que yo te veo en recortes, te veo cómo te levantan, te veo en redes. Pero por la inercia mismo del contenido, no sé si porque hay una preocupación en vos de que eso suceda, digo, a nivel más digital, no estoy hablando de la típica repercusión de la nota, digamos. Te digo, lo entiendo que es importante, pero hay un costado mío que lo subestima en el siguiente sentido. Yo creo que en el fondo de todo hay una historia. Claro. Es decir, creo que hay un cuentito que uno cuenta. Y ese cuento se cuenta por TikTok, se cuenta por Twitter, se cuenta por Instagram, se cuenta por la radio tradicional, se cuenta en un libro, se cuenta en un... Ya no hay medios impresos casi, pero digamos, en un portal o se cuenta en televisión o radio. Si no tenés ese cuento, todo me resulta como banal. Pero entiendo que con los nuevos medios aparecen pequeñas historias que no son las que yo cuento, que me conmueven, qué sé yo. Me he pasado horas y horas viendo reels vinculados a la selección. Y veo gente común que sube, gente que no es periodista, que sube y que de repente son historias que no te impactan y no te las marcas más. Y que uno se nutre de eso. Yo recuerdo una cosa, porque lo quiero atar y que no te vayas de ahí, porque me acuerdo una vez cuando empezaba todo el quilombo que se estaba picando. Y me acuerdo una frase que dijo él, no sé si te vas a acordar, pero yo me la acuerdo patente, que dijo: toda la vida nos pasamos tirando piedra, eso era que nos tiró un poquito de piedra a nosotros. Eso dije, bueno, eso en el 2008, 2009, sí. Cuando... Porque bueno, también es esto que todo el mundo sube, todo el mundo también opina, y cuando vos tenés un lugar muy expuesto, digo, muy sensible, que es la política, ¿no? Mira, a mí me han pasado varias etapas con eso, porque esa fue una frase de un terapeuta mío, de mi terapeuta, que me dijo: escuchame una cosa, tenés una edad para que te tiren piedras. Si vos, la sociedad avanza de esa manera, los jóvenes tiran piedras contra los monumentos que existen, los que tiran piedras se van transformando en monumentos, y una vez que son monumentos aparece un joven que te tira piedras. Eso me explicó como lógica biológica, si querés. Ahora, por fuera de eso, yo tuve una experiencia muy fuerte de 2009, 2010, 2011, que fue 678, que era de un canal de televisión pública tirándome piedras todo el tiempo y la repercusión callejera que eso tenía. Y eso coincidió con el nacimiento de las redes y me obligó a mí a hacer una reflexión muy fuerte sobre cómo pararme frente a ahí. Y aprendí, o creo que aprendí bastante, con lo cual la oleada que vino después de campañas, de cancelaciones, que yo la miro como de lejos. O sea, claro, aprendí cómo manejarla anteriormente, y entonces la agresividad que hay en las redes, que todo el mundo cobra, pero el que sea por las razones más insólitas, que yo siempre le recomiendo a cualquiera que sufre por algo que le pasa en las redes, que se fije, que agarre cualquier figura pública y mire los comentarios. Pero así sea Lali Espósito, la más querida del país, vas a ver tipos que Hoy veía comentarios en La Nación sobre Argentina en 1985. Una caterva de gente diciendo: esa película de mierda, mejor que no la ganó. Bueno, hay un grupo de locos que agrede gente. Después está cómo se fue conformando todo eso, ¿no? Que estaba escuchando un podcast que me tiene muy impresionado sobre la historia de J.K. Rowling. Y cómo a ella, en los últimos tiempos, a partir de su posición respecto de la discusión sobre si las mujeres trans son mujeres, la han hostigado mucho en las redes, la han cancelado de reuniones, etc. Y en el podcast cuenta la historia de cómo en distintos lugares bastante profundos de la web empiezan a conformarse grupos de gente, en general adolescentes, en general chicos que manejan bien las redes, en general chicos que se conectan por la noche. Todo esto previo, estamos hablando de 2015, 2016. Uno era Tumblr, creo. Sí. Otro era 4chan,
y empiezan a formarse grupos, digamos, muy esquemáticamente, de izquierda y derecha, que empiezan a hostigar gente que no piensa como ellos o que creen que no piensan, que son del otro lado. Y entonces, cómo eso trasciende, de repente trasciende a Twitter y se empieza a transformar en un mecanismo que invade toda la discusión política, toda la discusión pública de una manera impresionante. Y cuando te lo cuentan, vos ves de dónde surge toda esa agresividad y cómo... Mira, recién leí un artículo de un periodista norteamericano bastante prestigioso que contaba cómo los adolescentes, sobre todo las adolescentes que están en las redes mucho tiempo, quiebran antes que las que no. Y las que son susceptibles a ese mundo. Y hay todo tipo de razonamientos, de investigación. Por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos te hacían bullying en la escuela. Claro. Pero volvías a tu casa y era un lugar seguro. Claro. Ahora tenés el bullying en el celular las 24 horas y estás pendiente a los 15 años de si sigue el bullying en el momento que vos te fuiste y quiénes se prenden y qué dicen de vos. Bueno, para un chico frágil debe ser difícil, ¿no? Hay gente que sostiene que hay un cambio de era a nivel político y que tiene que ver con la incursión de lo digital. De todo lo que habíamos estudiado en los libros, de los ciclos que se iban dando, se alteran por la irrupción de lo digital. ¿Vos coincidís con esa idea o también subestimás ahí que lo digital no tenga injerencia? Sobre todo, bueno, cuando se está hablando mucho de la fragmentación, ¿no? Sobre todo el voto, ¿no? No, creo que lo digital tiene injerencia. Creo que es más... por ejemplo, hoy estábamos hablando en la radio sobre... Hay un problema financiero fuerte en Estados Unidos en este momento que puede repercutir en el mundo. Habitualmente los problemas financieros, sobre todo si involucran a bancos, tenían que ver con corridas que tenían que ver con el miedo a que tal banco se caiga. Y cuando un banco se cae, todo el mundo tiene miedo de que su propio banco, entonces eso va generando un problema que es sistémico y muy difícil de parar. Con las redes eso se potencia. Por ejemplo, el lunes y el viernes pasado, en un banco que se llama Silicon Valley... Me falta la última palabra, Bank, ponele, creo que sí. Salió el 40% de sus depósitos. ¿Y cómo salen? Nada, es el celular, un tipo que dice esto, sacalo, ponelo en tal cuenta, o sacalo, mandalo para allá, y qué sé yo. Y nada, había gente en el mismo auto tratando de sacar el dinero y unos tenían la ruedita porque estaba recontra colmado, y eso es cuestión de segundos. Se fueron, no sé, eran 40.000 millones de dólares, una cantidadita enorme. Ese banco tiene que cerrar, inmediatamente crisis. Y me parece que eso pasa también con esto que yo contaba, adolescentes angustiados porque están en las redes, transmiten su angustia en la manera en que se reflejan con la conducción del país. Gente que conduce el país que no tiene la más puta idea de en qué anda un adolescente a esa hora, y así sucesivamente. Ahora, igual creo que lo principal que estamos viviendo, sobre todo en América Latina, aunque en gran parte del mundo, es que el mundo está muy complicado en muchos sentidos. Entonces, todo lo que en la Argentina en los primeros años de este siglo se vivió de, no sé, la soja cara, una ventaja competitiva, materias primas vendiéndole al mundo, y la Argentina enriqueciéndose y todo mejorando, en toda América Latina eso terminó. Y terminó en el 2010, 2012 y todavía lo estamos procesando sin darnos cuenta de qué pasa. Y si a eso le agregas la pandemia, la crisis del 2008 económica, la pandemia que genera no solamente pobreza o una incertidumbre terrible, sino una emisión de dinero para tratar de sostener durante ese año la actividad económica. Pero eso genera después efectos de segunda, tercera o cuarta ola, que hace que de repente vos tengas que, por ejemplo, en este momento, ¿por qué hay quilombo en los bancos norteamericanos? Sube la tasa de interés para frenar la inflación, porque hay inflación. Al subir la tasa de interés, sube lo que vos tenés que devolver de cuota de los créditos. Al subir la cuota que tenés que devolver de los créditos, mucha gente deja de pagarlas. Se corre la bola por internet de eso, y hay gente que dice, che, tiene problema, saquemos la guita. Y a partir de ahí empieza una corrida que no sabe dónde termina. Bueno, todo eso, toda esa velocidad que le imprime las redes de los celulares al mundo, me parece que genera una inestabilidad muy fuerte sobre condiciones objetivas que son complejas. Porque, qué sé yo, este año vamos a ser todos nosotros un poquito más pobres, no por esto que estoy contando, sino por la sequía. Y la sequía tiene que ver con el calentamiento global. Entonces vos decís, bueno, perfecto, una cantidad de dólares que vos pensabas que ibas a tener, un país no los va a tener, con lo cual seguramente haya un poco más de inflación, un poco más de recesión, un poco más. Nada que no podamos, si estamos en niveles razonables de... Nada que no hayamos pasado ya. Que no hayamos pasado. Pero bueno, vamos a ser un poco más pobres. Entonces, y eso son cuestiones estructurales que no puede... A mí me sorprende lo poco que definen los gobiernos de su propio destino, claro, y del destino de los países. Porque todo esto que estoy contando, pandemia, angustia adolescente, crisis financiera, calentamiento global,
pasa en lugares que son distópicos. O sea, no es un tipo que dice, ¿sabés qué? Ganó Alberto Fernández, a ver qué puede hacer. Y el tipo mira por televisión lo que pasa y dice, no puedo hacer nada acá. Entonces, podría ser un poco más prolijo, pero no sé si cambiaría mucho el estado de las cosas. Un poquito cambiaría. Bueno, ahí sí escuchá tu diagnóstico y digo, también, no está muy lejano lo que dice Alberto, pero a su vez vos también desde tu lugar te parás en un lugar crítico de la política, digamos. ¿Cómo ves la clase dirigencial o la clase política con respecto a lo que viene, al mundo que viene? No, en Babia. Lo que pasa es que tampoco soy tan pesimista respecto al mundo que viene, porque viste, uno agarra y dice, no sé, la vez pasada, asociando libremente, estaba viendo todos los alimentos o bebidas que generan, no sé, problemas oncológicos. Y yo decía, la puta, estamos comiendo todo eso. Y al mismo tiempo el ser humano tiene, no sé, yo estoy por cumplir 60. Cuando yo nací, uno de 60 ya estaba más cerca del alma que la guitarra. Y ahora tengo 30 años por delante. Con lo cual, vos ves que por un lado hay muchas cosas que te van llevando a algo que parece distópico, pero al mismo tiempo tenés mucho mayor nivel promedio de vida que lo que había cuando yo nací. Y la gran pregunta respecto de esto es, ¿en qué momento va a dejar de ser un problema la muerte? O como dice Harari, la muerte es un... Mirá, estamos hablando de filosofía. La muerte es un problema tecnológico y no filosófico. Claro. Antes era la finitud, la muerte, qué habrá después de la muerte, la religión, la filosofía. Ahora dicen, no, ¿cómo resolvemos esto? Porque estamos a punto. No, después el problema va a ser cómo va a ser. Che, muéranse. Necesitamos que se muera la gente. No, pero además es una cosa, es vivir tu vida pensando que te morís rápido, o te morís a los 60 o a los 70 o a los 90, y otra cosa es vivir tu vida pensando que te morís a los 200. Claro. ¿Cómo funciona eso? Esa cosa que uno, en algún lugar, saber que te morís en algún momento te da tranquilidad. Decir, bueno, la pelea va hasta acá, esto, que vas a hacer, tener tataranietos, ¿sí? ¿Te va a importar que tengas no sé, pregunta que uno se hace que hoy no están, ¿no? ¿En qué estás preocupado? ¿Estás como en estas temáticas o estás con... Pues sos alguien que se inquieta y ve algo y investiga y lee y se mete y se enchastra en esas temáticas? No, a mí, qué sé yo, si vos me decís una obsesión que tengo respecto del país, que le encuentra la manera para bajar la inflación. Y creo que es muy difícil, porque conceptualmente la mayoría de los libros sobre cómo bajar la inflación, la mayoría de la doctrina, de un lado, del otro, lo que a mí me parece sensato, lo que entiendo cuando me lo explican, tiene que ver en algún momento con parar un poco la economía. Entonces vos paras la economía, parás un montón de cosas y entonces de esa manera estabilizás, y al estabilizar después eso es expansivo, gente que tiene dinero y dice, che, este país está más tranquilo, pongo dinero y crece desde otro lugar. Esa es la teoría básica, después hay mil razones, mil maneras. Claro, ¿quién paga el costo de eso? Claro. Entonces vos tenés un plan que tiene un costo, pero el costo nadie lo quiere pagar, y mucho menos la sociedad que se revela frente a eso. Y después hay que hacerlo bien, porque vos haces eso y está mal, que es lo que hizo, por ejemplo, intentó hacer Macri, lo hizo y técnicamente estaba pésimo, entonces explota por el aire igual. Entonces, y cualquier prestigio de ese plan, de ese tipo de enfoque, se cae. Y entonces cuando vos ves cuánto los políticos razonan respecto de esto, vos te das cuenta que hay preguntas básicas que no se hacen. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, el macrismo o sus economistas dicen hay que equilibrar el déficit fiscal. Entonces vos decís, perfecto, todo el mundo coincide en que hay que equilibrar el déficit. ¿Y cómo lo harías? Y te dicen, bueno, bajando el gasto. Digo, bueno, pero si bajás el gasto, por ejemplo, salarios públicos o jubilaciones, la gente tiene menos guita, gasta menos. Y si vos decís, bajando el gasto durante 6 meses, yo freno la inflación, yo te compro. Pero bajás el gasto y se frenan los ingresos porque la gente gasta menos, volvés a tener déficit. ¿Cómo resolvés ese problema? Y no hay respuesta para eso. Vos le preguntás a los políticos, ¿y cómo resolvés el problema? Te dicen, bueno, lo que pasa... para una cosa así de elemental, que es lo primero, es conceptual, ni siquiera es de herramientas finas de cómo hacerlo. Entonces, mi sensación es que hay mucha discusión. Vos escuchás a Patricia Bullrich, que hoy es la... Voy a decir algo que no sé si a los oyentes les va a gustar, pero hoy es la principal candidata a ser la próxima presidenta. Vos leés los números de las encuestas. ¿Vos ya la ponés en ese lugar? Hoy, a ver, vamos a decir así. Si las encuestas tienen razón... Ok. Y si no cambia nada de acá a 10 meses, que puede pasar las dos cosas que estén mal, es decir, que cambie y que las encuestas no tengan razón, hoy ella aparece como favorita en Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio aparece como favorito para ganar la elección, con lo cual sumar, restás, da ella. Parejo, puede ganar Rodríguez Larreta, puede presentarse Macri, puede de repente Milei arrasar. Lo menos probable es que el gobierno levante la puntería, porque uno lo ve muy peleados entre sí, en una situación muy delicada. Ni con Cristina. Lo veo muy difícil porque tiene
primero que me da la impresión de que no quiere ella, pero si quisiera, me parece que tiene una imagen negativa muy sostenida en el tiempo y muy alta. Ahora, de repente se da un balotaje Cristina Milei y andás a ver qué pasa, que cualquier cosa se puede dar, fuera de joda, ¿eh? Entonces, pero lo veo más improbable. Veo más improbable que ella se presente y veo más improbable que si se presente gane. Pero vos ves las cosas que, volviendo atrás, las cosas que plantea Patricia Bullrich como solución para el país, y son todos eslogans. Son todos eslogans muy poco realizables en lo concreto. Es decir, desde la parte de seguridad, que uno mira lo que pasó en el sur, y ella era la más dura entre más duras, pero no despejó el lago Mascardi, y en los 2 operativos murieron 2 personas. Este gobierno no tiene tanta retórica respecto a la seguridad, despejó el lago Mascardi sin que muriera nadie. Suponiendo que despejar, que no quiero entrar en el debate si está bien despejar o no, pero sí respecto de la eficiencia de lo que se propone. Ahora, como expresa el enojo de mucha gente con el gobierno, aunque no proponga soluciones creíbles o técnicamente sensatas, nada, puede ganar. Y así sucesivamente. No sé, cuando los conoces, te parece una suerte que anden los semáforos. Vos ves los semáforos y decís, esto que combina el verde con el rojo está por encima del nivel que yo conozco, que yo veo ahí. ¿Y dónde decís, Ernesto, que el electorado pondría el foco? Porque recién decís como que levanta el odio de algún sector. Si va por ahí, si va más por lo técnico. No, a mí la palabra odio, digo, el enojo. El enojo, sí, pero está bien, pero vale, vos podés verlo. A mí me parece que hay como enojo, vos ves en las encuestas, sí, que es un enojo que a mí me parece que tiene que ver con varias razones. Es muy, muy difícil de entender que se peleen tanto entre ellos. Ya el último fin de semana, Axel Kicillof, Máximo, criticó a Axel Kicillof en un acto que era para bancar a Cristina. Y querido gobernador, usted está equivocado en esto, de manera así como bastante agresiva. O sea, vos lo ves todo el tiempo. Es una cosa que vos decís, che, gobername, dejá de pelearte. Tiene que ver con eso más las dificultades objetivas, porque las dificultades objetivas son muy duras. Cuando el gobierno dice, che, pandemia, guerra, sequía, ya me olvido, me falta uno de las... Guerra, sequía, pandemia y... ¿Calentamiento global? No, es sequía. No, es sequía. Había dicho otro. ¿Inflación? Inflación es producto de eso, pero bueno, ya me va a salir. La crisis del 2008. Pero cuando te dice todo eso, tiene razón, pero vos frente a eso, vos la pandemia, para mí los primeros meses de pandemia fueron una gestión que merece muchos elogios. Después por ahí faltaron matices, después hubo cosas que fueron graves. Ahora, la foto te mata todo. Yo el día que vi la foto dije, me acuerdo lo que escribí, dije, Alberto Fernández va a tener que gobernar de ahora en más sin un arma clave para un presidente, que es la palabra. Porque cualquier cosa que diga, su credibilidad está dañada hasta que termine el mandato. Porque era el paladín de la pandemia y de repente festejando un cumpleaños, no hay manera de levantar eso. Bueno, eso genera el malestar más ese tipo de situaciones, enojo de la gente. Y me parece que la gente, no tengo idea, pero me parece que como corriente general va a votar contra el gobierno. Es decir, puede haber un 30% que vote al peronismo unido, que es un número medio lacrimógeno. Si el peronismo entrara, porque puede haber un contexto en el que el peronismo no entre a la segunda vuelta y sea entre, no sé, Rodríguez Larreta y Milei, por ejemplo. ¿Vos ves posible ese escenario hoy? Lo veo, a ver, viste que uno hace escenarios. Entonces puede pasar que alguna gente vaya a votar a un candidato moderado de Juntos por el Cambio, o más dialoguista, más moderado, menos tremendista como Patricia Bullrich, y de esa manera logre que Rodríguez Larreta gane por ese efecto y por el efecto Milei creciendo, sacándole votos a Patricia Bullrich. Pero si eso pasa, ese candidato moderado pierde algunos votos de Patricia Bullrich que irían hacia Milei. Y en ese caso habría una pelea por el segundo puesto con el peronismo, que está muy débil. Entonces, en ese caso, porque también Milei de repente capta votos porque son muy humildes, que te sorprende eso. Y esos votos originalmente eran de Cristina. Entonces, hay un costado en el que Cristina y Milei pelean por el mismo electorado. Entonces, según cuán enojado está la gente con el gobierno, va a ir más acá. Estamos hablando de márgenes. Mirá, te voy haciendo escenarios teóricos de lo que un nerd de la política piensa. Y en cuanto al oficialismo, ¿qué ves? Porque también no hay...
Digo, muy atípico esto. Tenés que irte al 2000, 2003, la otra vez decía. No se entiende nada. Claro, para ver esta inestabilidad de candidatos y de quién puede ir. Y bueno. Pero, a ver, tienen que sentarse Alberto y Cristina y Massa y arreglar. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que Alberto dice, a mí no me corres a los codazos. No es que me voy a bajar y te voy a dejar la lapicera a vos. Del otro lado dicen, escúchame, mi lapicera es la que te puso a vos, con lo cual me la dejás y yo pongo los candidatos. Bueno, no me bajo y vamos a interna. Si Cristina se presenta, vamos a interna a ver quién gana. Todo es muy autodestructivo, ¿entendés? Porque si se sientan y dicen, bueno, está bien, Alberto, sos el presidente, el 30% de los candidatos te los ponés vos, el 70% los pongo yo más, o el 50%, el 20% los pone más, o cualquier combinación que se te ocurre, pero tenés que tener un lugar donde podés hablar. Ahora, si todo es tironeamos hasta el final, a ver cómo yo te impongo más que lo tuyo, y bueno, perdés mucho tiempo para convencer a la gente de que lo que hiciste no es tan malo. Es decir, vos tenés un presidente que intenta convencer a la gente con mucha dificultad que lo que hizo no es tan malo, y cada vez que lo dice aparece alguien del mismo agrupación que dice cosas peores que la que dice Milei. Entonces, frente a eso, ¿cómo haces pie convenciendo a alguien? Es decir, ponele al revés. Máximo Kirchner crece. Hoy, Aníbal Fernández dijo, no sé de qué vive. No sé de qué trabaja, nunca entendí de qué trabaja. Bueno, ¿cómo hace Máximo Kirchner para construir una imagen si la interna es así de salvaje? Bueno, en otra época el peronismo finalmente saldaba, ¿no? Ganaba Menem. Eso es lo que te iba a preguntar, digo, está en el ADN del peronismo, esto de no se están peleando, se están reproduciendo. Sí, digo. sí, Pero a veces se reproducen y a veces se matan. Por eso, acá la diferencia es, que creo que nunca pasó, es que el presidente, la vicepresidenta y su ministro de Economía, los tres tienen chance de ser presidenciables. En general no pasa en el gobierno eso. Pasa, como por ejemplo, Juntos por el Cambio también tiene una interna salvaje. Pero nadie mira mucho, porque ¿qué te importa? Ya alguien ganará. Y finalmente ahí cierran. Si el que gane el paso va a ganar, pero va a cerrar. Pero no es tan dañino como la interna oficial, no la interna del gobierno. Nos quedan pocos minutos, pero quería aprovechar en el sentido de, bueno, se va a picar, o sea, va a ser una elección, digo, con mucha ebullición. ¿Cómo te parás frente a eso? Porque cada vez que opinás, ahora seguramente que estás diciendo cosas, del otro lado vuelan botellas, ¿viste? Y depende que diga. Claro. Pero en 10 minutos pueden volar de un lado y del otro, digo. No, chupa huevo. No puedes decir nada en este mundo, ¿no? Nosotros siempre estamos cuidándonos y diciendo que ya no se puede opinar absolutamente de nada. No, pero llega un punto donde tenés que quedarte como con tu opinión, ¿no? Sí, básicamente es eso. Uno tiene que ser quien es uno, qué sé yo, finalmente es eso. En una época me dolía, pero porque yo no estaba seguro de lo que yo estaba pensando y porque estaba dolido, porque hubo un momento que el 2008 que fue una bomba atómica sobre el periodismo progresista. Había algunos que dijimos, che, a este gobierno hay que cubrirlo como fuera el menemismo, como era el menemismo, otros dicen, no, eso es una traición. Y eso generó muchas rupturas y mucho dolor. Bueno, en ese momento a mí me dolía mucho todo lo que pasaba. Entonces depende. Ahora llega un momento de decir, bueno, pará, yo trato de no ofender a nadie, pero trato de decir lo que pienso, contar lo que veo. Contemplar sí que del otro lado puede haber, no los locos, porque hay locos a los que no podés convencer de ninguna manera, pero hay mucha gente que por ahí te está escuchando, qué sé yo, vos estás juntando el juicio a Cristina. Y hay gente que le parece un hecho de justicia muy importante que ella sea condenada. Hay gente que le parece una persecución y está muy sensible con eso. ¿Cómo haces para contar lo que vos pensás sin ofender? Y bueno, haces el esfuerzo de que el tono no sea ofensivo, de que por ahí cuando laburaba con Julio yo no lo conocía tanto esto, o fui ejercitándolo, o lo vas aprendiendo. También el laburo en radio no es lo mismo que en gráfica, entonces vas aprendiendo la comunicación en términos de tratar de ser abarcativo y tratar de no ser ofensivo. Pero bueno, son tiempos, ¿viste? Uno... La otra vez los estaba viendo cuando hacían el pase y que en un momento hablaban de la NATE, discutían entre ustedes, quién era la NATE y demás. Pero bueno, siempre como que los veo discutiendo sobre el pasado, ¿no? Como de lo grande que fue o cómo cambiaron o las grandes épocas que obviamente por cuestiones de negocio y demás cambió, ya ni redacciones hay. Pero mi pregunta era, ¿vislumbrás para el periodismo que haya figuras con este esquema distinto, difícil, sin tanta guita como antes, donde haya alguien que aparezca como aparecieron ustedes y que mueva el tablero o la opinión pública o tenga el peso suficiente para mover un electorado? No, un electorado no, ni debería hacerlo. Y si lo hace está mal. No es el rol de un periodista cambiar el mundo ni... Sí, eso está bien, pero lo hacían ustedes. Contra Menem. Contra Menem era terrible, pero no sé si influimos en algo, pero sí, es cierto. Pero sí pienso... Mira, hay una película muy poco conocida que hace un par de años de Tom Hanks
que se llama Noticias del Nuevo Mundo. ¿La viste? No, no lo vi. Es un guerra civil norteamericana, termina en el sur, el tipo es un ex soldado. Tiene una trama que es un poco más compleja, pero básicamente él trabaja de ir pueblo por pueblo a caballo contando las noticias. No llegan los diarios, no llegan, entonces él cobra unas moneditas y trabaja de contar las noticias. Y se llena, porque todo el mundo va, y él cuenta noticias interesantes, amarillas, como sensacionalistas, graciosas, polémicas, los hace debatir entre sí. Y el talento de él consistía en eso, en contar noticias. O sea, contar un cuento. A mí, yo cuando me preguntan por nuevas generaciones, suponiendo que ya no son tan nuevas, pero para mí lo que haces vos con La Caja Negra o lo que hace Rebord son cosas nuevas. Y son tipos que en medio... Yo creo que el periodismo, de verdad, en términos de honestidad personal, de cinismo, está en un momento horrible. Yo no creo... Por eso yo no estoy en ninguno de los canales grandes, no me gusta la búsqueda del rating a costa del grito, la cantidad de guita que corre, no me gusta nada lo que está pasando. El insulto político para medir, o el insulto político porque estás caliente, eso me parece una cosa pero espantosa. Ahora, gente que cuenta cuentos siempre va a haber. Y gente que los cuenta bien y que encuentra, no sé, lo que vos hacés con todos los pibes que están triunfando en el mundo de verlo antes que nadie. Bueno, eso es un cuento que viste vos. Entonces, eso está y está por todos lados. Igual no es por ánimo de corregir, pero yo creo que no es que lo vi yo, estaba ahí y los medios en un momento se desfasaron de la calle. Bueno, está bien. Creo que entonces, ahí... lo que no contado de los medios lo contaste vos. Entonces, y estabas buscando, vos estás mirando, como yo estoy mirando, como todos los periodistas buenos están mirando a ver qué tengo para contar hoy. ¿Qué tengo para contar mañana? Y uno dice, bueno, me estás contando algo que está sesgado para algo. Esos son los grupos politizados. Pero si vos contás algo con onda, con encanto, con compromiso, en algún lugar se transmite. Y después están los que la embocaron, los que tienen un carisma muy especial o un talento muy particular para transmitirlo en las redes sociales. Los influencers, no sé, cosas que en algún momento... Los mismos chicos que cantan estas historias son historias. Entonces, finalmente, eso no se va a acabar. El tipo que escribe un buen libro, el tipo que cuenta una buena canción, el tipo que cuenta una buena historia. Y después está el proceso industrial que a veces lo potencia y otras veces lo llena de porquería. A mí me parece que en este momento el proceso industrial del periodismo lo llena de porquería. Entonces hay que buscar lugares chiquitos, lugares más tranquilos, donde ni la búsqueda del rating, ni la búsqueda de guita, ni la búsqueda de moraleja política sea lo central. Lo central es la historia. La historia, la onda, la manera en que vos acompañás. No sé, por ahí son muchos años, pero si vos me decís mi conclusión, para mí es esa. Ernest, gracias por venir. No, por favor, un gustazo como siempre. Ernest, te tenemos aquí en Crossover, vamos a una tanda y después nos despedimos porque hay cambios y ahora le contamos la programación. ¿Quién sigue después de Crossover? Dale. Vorterix te acompaña.